Sí, pero tengo que aguantar. ¿No podemos transmitir con la pantalla al revés? ¿Qué cosas? Ahorita nos lo echamos rápido. Sí. Casa Tesoros Modernos. La otra delincuencia. Quiero irme a Puma Punku. No, porque no son tus tenis. Quiero irme a Bolivia. Al acecho de vestigios en litorales americanos. Bueno, ya van a tener que ser nuestros temas con todo el tema 5, 4. ecologista. Listo, bueno, pues vamos a esperar 2 minutitos a que más gente se conecte. Ya estamos en esta tarde calurosa, con un poco de viento, pero en muy buena compañía. Esta tarde tenemos a un invitado de súper lujo, Norberto Vázquez, quien estará en unos momentos nada más compartiéndonos desde su experiencia y, por supuesto, compartiéndonos una gran investigación. Quédate para que nos acompañes y te enteres de algo que probablemente a muchos ya se les olvidó. 2 minutitos. ¿No sale la cámara acá? Sí, sí. Bueno, pues vamos a dar inicio a esta entrevista, que hoy, bueno, los papeles cambian porque Norberto siempre anda entrevistando y hoy va a tener que contener esas ansias de querer, de quererme entrevistar y se va a dejar entrevistar. Norberto, a mí me da muchísimo gusto poderte presentar en este programa Mujeres que Leen, porque siempre hemos dado seguimiento a lo que escribes en Vértigo, en Chispa, y en muchos otros lugares en los cuales tus publicaciones hacen un eco importante. Eres uno de los periodistas que hace periodismo de investigación, o sea, que se mete hasta dentro de las cosas y que va y que esculca y que saca a veces lo más desagradable. Y esta tarde vamos a hablar, porque Norberto tiene varios libros, y bueno, está, por ejemplo, Casa Tesoros Modernos, porque además es versátil, ¿no? Sí. Aquí habla acerca del acecho de vestigios en litorales americanos y en México, pero también hizo otro libro importantísimo y que fue determinante en un momento histórico de nuestro país, que es La otra delincuencia. Este es el libro que causó revuelo y que, bueno, pues puedes ver en la portada a un exgobernador
tras las rejas. Norberto, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Al contrario, muy amable, Karen, que me invites a tu programa, muy visto por todos los internautas, sobre todo, como veo que es muy especializado en mujeres, pero creo que nos ven todos, ¿no? Nos ven. No hay rivalidad de género aquí y todos tenemos, digamos, una forma de ver las cosas y de explicarlas, ¿no? Y al contrario, gracias por esta invitación que me haces. Muchas gracias, Norberto. Bueno, pues fíjate que hay cosas que a la gente le interesa y hay un tema que ha estado muy en boga, pero además que hizo que hubiese un cambio de régimen, que hubiese una ruta distinta, que hubiese un cambio de paradigma, parecía hacer eso. Y en 2018 se dio una elección en donde el principal discurso y la principal promesa de campaña fue combatir la corrupción de manera frontal. Esa fue la oferta y para poder llegar a que ese fuese el discurso, pues se tuvo que tener un antecedente. Y tú escribiste el antecedente en La otra delincuencia, que trata acerca de la historia de 9 gobernadores que han sido procesados. Algunos de ellos ya se encuentran en su casa descansando, otro más fue exonerado, otros tantos libertad bajo fianza y otros recluidos en Estados Unidos. Y algunos de ellos recluidos también aquí en nuestro país. Platícanos, Norberto, ¿qué te hace escribir La otra delincuencia? Perfecto, gracias, Karen, como vuelvo a insistir, gracias por estar aquí en las oficinas de mi casa, a verte. Mira, yo siempre he pensado que la corrupción, así como lo decía el presidente en el que está actualmente, no vino a describirnos el hilo negro. Eso hay que dejarlo, pero súper bien claro. O sea, la corrupción siempre ha sido un hilo que estamos hablando desde la década de los 80, si no me equivoco. Un país que siempre ha tenido esa problemática eterna de la corrupción, de la desviación de recursos, de licitaciones amañadas, de un país que no progresa simplemente porque la corrupción está plagada desde el policía hasta los más altos niveles de gobierno. Este gobierno planteó que se iba a hacer un cambio efectivamente radical contra la corrupción. Entonces nosotros la venimos detectando, o sea, gracias por tu descripción que haces. Yo creo que la corrupción, yo desde que empecé a escribir, desde que tengo una carrera profesional por ahí del 98, siempre he detectado ese tipo de cosas. O sea, nosotros hacemos periodismo, somos de esos periodistas que queremos hacer las cosas porque no nada más vamos a escribir para ganarnos la vida, para tener un modus vivendi, no, porque nosotros los periodistas que hacemos periodismo que nos nace del alma, queremos ver un cambio político, un cambio social, un cambio económico en este país, que realmente las cosas cambien a través de lo que hacemos en el periodismo y en este tipo de escritos, textos. Entonces, desde por ahí de la 2017, mi editor y yo empezamos a ver que iba a haber un cambio, que se estaba dando un cambio, que supuestamente iba a haber un cambio en cuestiones políticas porque llegaba un nuevo régimen, ese tipo de cuestiones. Entonces estaba gobernando al PRI por casi 80 años, 2 intervenciones que tuvo el PAN en cuestiones administrativas, pero decíamos, bueno, ¿qué está pasando? Está plagando este último sexenio, le está poniendo la bandeja al próximo sexenio porque están saliendo corrupción por todos lados. O sea, los gobernadores, los más altos niveles de gobierno están saliendo por corrupción. Y tuve yo la ventaja de que muchos de los que estoy describiendo en este libro, yo tuve la oportunidad de personalmente platicar con ellos. Y claro, cuando tú los entrevistas en una campaña, escuchas lo más lindo que te puedes imaginar de un político, que van a hacer los grandes cambios en un estado, que son los que van a mover a una sociedad para que tenga un cambio, un proyecto social más activo para la sociedad. Entonces te la ponen bien bonito, que van a hacer los grandes cambios, y resulta que tenemos aquí 9 gobernadores que prácticamente se robaron hasta las cobijas de los sexenios. O sea, como muy bien los describes, muchos de ellos acabaron en la cárcel. Por ejemplo, el caso de Mario Villanueva. O sea, fue casi uno de los primeros casos que realmente se documentó cómo estuvo la situación. Y que el mismo PRI en el gobierno fue el que lo comenzó a perseguir porque le descubrieron hechos con narcotraficantes, por algunas cuestiones ilícitas que ya venía detectando antes de que acabara su sexenio. Y lo peor para él fue que cuando llega el PAN y se da el supuesto cambio con Partido Acción Nacional,
el PAN dice, pues aquí está el pez gordo que andamos buscando y acabó en la casa. O sea, acabó, Claro. Mario Villanueva prácticamente acabó en la casa por una situación que fue uno de los primeros vicios que empezó a hacerse corrupción. Entonces estamos hablando que el cambio del país no se ha dado. O sea, que se ve reflejado en gobernadores que al final de cuentas hicieron cosas indebidas totalmente. Comentaba hace rato con un compañero con el que fue a comer, cuando fue lo de Andrés Granier, hoy está libre. Sí, y exonerado. Exonerado y volvió a participar en un proceso electoral, este mismo proceso electoral reciente. Entonces estamos hablando que a veces la situación del país no cambia en muchas situaciones. O sea, los gobernadores van a seguir haciendo sus pillerías. Esperemos que ahora los que están en esta transición, vamos a ver cómo llegan a la nueva entrega de administración. Claro, para ponerlos en contexto, Norberto habla acerca de Mario Villanueva Madrid, el primer gobernador al que investigó del estado de Quintana Roo. Actualmente está Carlos Joaquín González al frente del gobierno y va a entrar, está en este momento en un proceso de elección, están en campaña en Quintana Roo y hay que echar mucho ojo a quién se está eligiendo. Ese es el reto para todos los que somos electores, para todos los que estamos en la vida política de este país, porque a Mario Villanueva le hace una investigación, Norberto, exhaustiva, pero hoy se encuentra en prisión domiciliaria. Ya está guardado en su casa después de haber estado en Estados Unidos recluido y lo regresan a México, ¿no? Y después lo mandan a su casa y a decirle, cuídese usted su salud porque usted está muy mal de salud y pues para que estén en las mejores condiciones. Y eso lo hemos visto en muchas otras ocasiones, por ejemplo, con la maestra Elvester, que también le dijeron, vaya usted a su casa porque usted está grande de edad y pues no vaya a lastimarse, ¿no? ¿Cómo ves esta parte de los que regresan a casa, es decir, por un tema médico? El sistema judicial en México, con los grandes peces gordos, como se ha dicho históricamente, no funciona. O sea, tenemos que ser bien claros. O sea, no tienen un peso específico las administraciones en cuestiones judiciales contra gente que se ha delinquido en muchos aspectos. O sea, tenemos bien claro que Javier Duarte no tarda en salir de prisión, por algunas cuestiones legales y demás que puede hacer, por cuestiones de que el sistema político, económico, siempre ha estado ligado con el poder. Entonces, de alguna forma, los gobernadores o la gente que ha delinquido en algún aspecto fuerte dentro de la administración pública, pues no pasa de algún llamamiento o algún tipo de cuestiones. O sea, Guillermo Padres, o sea, el caso de Guillermo Padres lo pongo también como ejemplo, fue una verdadera corrupción la que hizo Sonora, un panista totalmente. O sea, aquí la ventaja es que todos los gobernadores, todavía Morena no está, o algunos tipos de cuestiones gobernantes, fueron puros del PRI, 8 que menciono del PRI y uno del PAN que fue Guillermo Padres. Guillermo Padres hizo una presa en su rancho. Sí, se descubrió por parte de la Conagua y cuando lo quisieron descubrir para ver qué estaba haciendo con esa presa, fue y la dinamitó. O sea, de ese tipo de cuestiones que no salen a la luz pública y que tú dices, pues bueno, que ese tipo de cuestiones, que un gobernante puede hacer ese tipo de cosas y el poder público, el poder administrativo, no los toca ni con el pétalo de una rosa. Haces una investigación, quiero dar los nombres de quiénes son a quienes investigaste. Ya hablamos de Mario Villanueva Madrid de Sonora, de Andrés Granier de Tabasco, de Tomás Yarrington de Tamaulipas, de Guillermo Padres, del que acabas de hablar, de Sonora, de César Duarte de Chihuahua, de Roberto Borge de Quintana Roo, de Javier Duarte de Veracruz, de Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León y de Roberto Sandoval Castañeda de Nayarit. Estos son los estados que enfrentaron una corrupción tremenda. Encontramos que todos los que acabas de nombrar, los que aún todavía están libres, César Duarte. Acuérdate que también todavía tiene un problema de extradición, que los tribunales de Estados Unidos están tratando de extraditar. Cuando hice el libro, Roberto Sandoval todavía estaba en pesquisas y él juraba que no le iba a alcanzar la ley y por algún motivo ahorita está ya en prisión, ya tiene algunos cargos que ya se le hicieron. Entonces, tenemos a Roberto Sandoval que ya está en prisión. El que me extraña es el de Nuevo León, que está prácticamente libre por todas las acusaciones que le hicieron, y el que estaba en la cárcel es el Bronco. Es el Bronco.
Oiga usted, y además por el mismo delito que Delfina Gómez, ¿no? Está el Bronco en este momento en prisión por el mismo delito que Delfina Gómez, pero a Delfina hoy le acaban de decir, usted ya no va a ser la secretaria de Educación, usted tiene que ser la candidata en el Estado de México. Cosas como esas solamente se ven aquí, en donde se supone que la corrupción era la que se iba a combatir. Hace poco hice una columna que estamos tocando el tema sobre los dos casos. Es un paralelismo, o sea, lo que pasó con Delfina Gómez y lo que ocurrió con Rodríguez el Bronco. O sea, la misma ley no fue equitativa. Se les documentó por parte de las autoridades electorales que efectivamente me llegó a mí el expediente del Bronco de todas las acusaciones que se le hacían en cuanto a cómo triangulaba los apoyos para la campaña electoral que tuvo para la presidencia de la República. Y efectivamente, o sea, sí la debía. Es decir, el expediente dice que le donaban a una tortillería y decía, tú, tortillería, vas a donar ese dinero a la campaña del señor porque eres un organismo civil, una entidad civil para que se aporten a las campañas. Y como 30 tortillerías donaban la misma cantidad, 251 pesos. Qué organizados. Qué organizados eran. Pero bueno, si tuvo algún delito, la debe, la tiene que pagar la autoridad. Pero lo mismo hizo Delfina Gómez. Se le documentó la triangulación que hacían con los diezmos cuando era alcaldesa de Texcoco. O sea, se les documentó lo mismo, las triangulaciones que hacían, luego cómo se les regresaba a la campaña y al partido político ese dinero que pedían a los burócratas de la administración. Por el mismo delito, el Tribunal Electoral también se lo documentó. Y vamos, son dos casos bien paralelismos. Una está dirigiendo la academia, el régimen académico de este país, y el otro está en la cárcel, en Topo Chico, en el lugar que él mismo hizo para los presos. Qué paradoja. Qué paradoja está la vida, ¿no? Uno está preso y el otro está como funcionario público. Yo quisiera que pudiéramos, porque este libro merece segunda parte, Norberto, sí. Porque el hacer un seguimiento a cómo fue la corrupción con estos gobernadores, pero después, ¿quién recibe a cambio de esto? Por ejemplo, el caso más escandaloso que yo leí en las páginas de tu libro, pues es Veracruz. Este asunto del exgobernador Javier Duarte, que actualmente se encuentra recluido en el reclusorio norte, pero además que encontró la autoridad una serie de cosas, desde los diarios de su esposa, en donde decía así como planas y planas y planas de merezco abundancia, merezco abundancia, merezco abundancia. Y ese tipo de cosas que suceden de manera, híjole, de verdad, ridícula, es increíble. Toda la cantidad de obras que se realizaron, aparentemente, hospitales, el tema de las medicamentos para el cáncer, que les daban agua destilada a los niños en vez del medicamento, y este tipo de cosas que fueron tan señaladas, no solamente por reporteros y escritores como tú, combativos, sino también por la sociedad civil organizada. Y hoy lo recibe el gobierno. Después estuvo, bueno, pues el PAN, así es, ¿no? Y ahora está en este momento Cuitláhuac García con el tema de las desapariciones y feminicidios por los cielos, y un tema que tiene que ver con los presos políticos, con una ley por ahí hecha a modo para capturar a la oposición. ¿Qué te merece un análisis que tú veas de cómo estos nuevos gobernadores entregaron estados de la República con arcas con una gran afectación económica, con un resultado lamentable de la corrupción, pero además lo recibe el supuesto cambio y acaba, ¿cómo acaba? Igual, peor, mejor, ¿cómo están las cosas? Pues hasta ahorita como está la calificación, si la pusiéramos del 1 al 10, estamos en un 5. Es decir, las administraciones que nosotros denunciamos, bueno, que en este caso yo estoy denunciando, por todo ese cambio que queríamos ver, te digo, desde un principio, como decía, como periodistas, como sociedad, esa nueva sociedad que queríamos ver. Cuando se hizo la presentación del libro, yo lo dije muy claro, nosotros no estamos haciendo un golpeteo político por hacerlo, ni tenemos nada contra el PRI, ni tenemos nada contra el PAN, ni tenemos alguna afiliación partidista para dar una orientación de lo que queremos decir.
lo están diciendo las mismas actitudes de los gobernantes, que lo que están haciendo es una simple organización política que no está acorde con los nuevos tiempos que queremos hacer. Queremos ver una nueva sociedad, un nuevo país. Este país tiene todo para ser una potencia mundial o mínimo un país de los BRICS, ¿no? De esos que estén en el intermedio de ser una potencia, pero que tampoco lo han logrado. O sea, ¿desde cuándo? Al principio de la práctica que decíamos, Karen, o sea, este país tiene todo para ser una potencia mundial. Este país tiene todos los recursos naturales, tiene todo el plan de trabajo, tiene todos los acuerdos comerciales que tú te puedes imaginar, tiene todas las bondades en términos de labranza, económicos, o sea, tiene todo para ser un país progreso. Pero sin embargo, nos hemos dado cuenta a lo largo de la historia que los cambios nunca se dan. A mí me ha tocado desde mi carrera política muchos sexenios políticos. Desde ese día yo empecé a cubrir, empecé a trabajar como periodista. Entonces, ¿qué te digo? He visto cambiar los sexenios uno por otro, uno tras otro. He entrevistado a miles de diputados, a algunos presidentes de la República, a muchos gobernadores, a diputados locales, en fin, a toda la clase política la conozco de cabo a rabo. Entonces, todo ese sentir que tú me estás haciendo esa pregunta, es ese sentir que te estoy diciendo. O sea, tenemos que hacer ese cambio que siempre lo hemos pensado nosotros como reporteros. Ver cómo un político te dice un anuncio con rebombo y platillo y acaban en la cárcel. A Javier Duarte, yo lo conocí, esta historia está súper fascinante porque yo lo conocí cuando era una especie como de secretario técnico, secretario particular del exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera. de Fidel Herrera. Entonces, hay unas historias muy importantes de cómo se va sucediendo el cambio político, cómo se va heredando, cómo se va haciendo uno tras otro. Es decir, cómo desde que yo te veo caer en mi secretario particular, ¿sabes qué? Ya te voy a heredar el gobierno. Tú tranquilo, vamos a ir haciendo una herencia administrativa, claro, y que acaben este tipo de cosas. O sea, Fidel Herrera se ganó 2 veces la lotería. ¿Qué vamos a hacer con ese tipo de cosas? O sea, claro, vienen todos los antecedentes de muchas cosas que este país ya no puede seguir arrastrando. O sea, los cambios que siempre hemos visto desde la trinchera periodística, siempre nos daban a entender que iban a cambiar ciertas cosas. Yo voté por Fox, y lo digo abiertamente, pero porque pensé que el PRI se acababa y venía otro cambio. Pues no fue así, o sea, simplemente fue un cambio de régimen, porque las estructuras gubernamentales estaban igual, intactas, y se quedaron igual. Bueno, entonces en este lapso que estamos haciendo, cuando se hizo la denuncia de todo este tipo de cuestiones, era por esa intención. Cuando yo platiqué con mi editor, le digo, ¿sabes qué? Antes de las elecciones del 2018 hay que sacarlo. Y no es el golpe, sino simplemente lo que queremos hacer. Y como bien yo lo documento en este libro, porque hablo de los gobernadores y todo este tipo de situaciones que hicieron, pero también hablo de todo el proceso, de todos los gastos electorales, de los gastos económicos, de los gastos de corrupción que ha habido, o sea, todos los gastos, de todo el peso que ha tenido este país como nación, pero que no ha logrado dar ese cambio. Entonces, ¿qué es lo que está fallando? La sociedad no creo. El sistema económico, que dicen que ya el neoliberalismo se murió, pues tampoco creo entonces. Los empresarios ahora que vienen con otro discurso, que dicen, no, pues a mí no me importa el sistema económico que tenemos en libertad, porque ahora tenemos otra forma de organización. Estamos tratados de libre comercio. Entonces, sigue fallando la clase política, la sigue fallando, va a seguir este falla, y efectivamente, o sea, esta nueva administración, pues la vemos que no está avanzando en muchas circunstancias, o sea, ese cambio que nosotros pensábamos que iba a darse igual por denunciar todo lo que ocurría, decir, oye, pues esos 15 millones de votos, ya que bueno, con eso ganó la actual administración, pero otra gran parte de que ganara se la pusieron las personas que aquí denunciamos, o sea, gobiernos corruptos que hicieron todo lo que pudieron hacer, se robaron todo lo que quisieron, hicieron las pillerías más que te puedes imaginar. Entonces, otra parte se la pusieron los mismos gobernadores para que esta administración ganara. Entonces, a la pregunta que me haces desde el principio, quiero decir que todavía no has dado el gran cambio que todos esperábamos conseguir. Yo, en lo particular, hay muchas cosas a deber, mucho discurso, pero poca acción, muchas cosas que se están haciendo al aventón, muchas cosas que no se están haciendo con profundidad, muchas estrategias que no se están haciendo desde un punto de vista estratégico, realmente bien diseñado. Podemos irnos por sectores y te puedo imaginar que cada sector está por cada quien le da a entender cómo va a gobernar. Si empezamos por economía, hay sectores que realmente cada quien va por su lado. Las empresarias van por su lado, la dirección económica que trae la Secretaría de Economía va por su lado. Si quieres que nos vayamos a gobernación, los estados cada quien trae su película, las campañas traen su película, el discurso de gobernación es por otro lado. O sea, este país como que está de cabeza. No podemos darle un centro de que la gobernabilidad se está dando.
Y si se gobierna desde el púlpito todos los días con discursos que no van concentrados con un proceso social que creíamos que iba a cambiarse, pues no vamos a llegar a ningún lado. O sea, nosotros no podemos estar esperando que un presidente se esté peleando con los reporteros, que se esté peleando con la Suprema Corte, que se esté peleando con los órganos autónomos. O sea, un presidente tiene que tener la capacidad de estadista, de ser un personaje público y que está gobernando un país. No se está peleando en una vecindad con cualquier tipo de problemas de que, oye, aquel ya me gritó ayer y yo mañana le respondo en el púlpito de la mañana. Ese gran proyecto que creíamos que el estadista llegaba a gobernarnos, no está llegando, o sea, no se está dando las actitudes, hay mucha decepción, mucho proyecto económico que no está resultando. Pues eso de gobernar a través de un discurso todos los días, yo creo que nos está dando la referencia de que nos está gobernando con ese cambio que nosotros queríamos como periodistas. Pues este es un mensaje muy importante porque no sé cuánto tiempo hemos estado esperando como país un cambio. Y se aproxima una elección y decimos, ahora sí viene el cambio. Y se aproxima otra y decimos, ahora sí viene el cambio. Y así no lo hemos pasado durante mucho tiempo. Y yo creo que hoy tenemos que evaluar porque no podemos darle todo el poder a alguien. Y miren que yo pertenezco a un partido político, pero también los políticos también sentimos lo que está pasando en el país y también sabemos cómo se hacen los equilibrios políticos. Y de verdad que yo entrevisto a todo mundo, así exista una crítica a la clase política de manera fuerte, porque me parece que eso es lo que tenemos que escuchar. Y otro punto, qué bueno que tocas que dices que tú perteneces a un partido político y que ese es yo creo que el otro lastre que hemos tenido como país. Es decir, el sistema partidista nos está afectando mucho la gobernabilidad, pero mucho, bastante. Yo creo que el gran lastre que tenemos, aparte de los políticos, es su estructura, cómo se administran. Es decir, un partido político se está creando, generando en la sociedad una especie como de locución, de decir, si no eres parte de mi propaganda, si no eres parte de mi integridad como partido político, yo no te voy a dar servicios sociales, no te voy a dar apoyos económicos. Es decir, un partido está generando enclaves sociales en este país desde hace tiempo, no te lo voy a decir que es ahorita. Si hacemos una radiografía, un análisis de la partidocracia en México desde cómo se fundó, antes de los 80s, antes de que ganara el PAN como partido, pues sabíamos que era como Estados Unidos, un bipartidismo que el PAN ganaba por ahí alguna alcaldía, cuando vinieron las cortacesiones de Carlos Salinas, que empezó a asomarse el PAN como partido gobernante. Pero ya después de que empezó a salir partidos políticos ya más fuertes, PRD, el PAN, que empezó a ganar más estados y demás, empezó ese fenómeno. Ese fenómeno que yo siempre lo he visto como un lastre para el país. Es decir, empezaron a hacerse enclaves. ¿Sabes qué? Yo ya gané este estado. Ah, sí, pero yo tengo la federación. Ah, sí, bueno, pero yo tengo aquellos municipios. Ok. La revancha. Está muy bien. La diversidad democrática y el partidismo deben de funcionar. Por una gobernabilidad, para eso es la democracia. Me encanta, me fascina, súper. Pero lo que ya no me gusta es cómo es la gobernabilidad con la gente de raíz, con la gente del pueblo. Es decir, no, ¿sabes qué? Pues yo soy del estado. Ah, sí, pero tú eres del municipio. Ah, sí, pero necesito recursos para allá. No, fíjate que no, porque pues, tú eres del otro partido y yo soy de este partido y no le puedo entrar. O sea, y tú lo ves, o sea, yo lo he visto cuando voy a los reportajes que me ha tocado ir a las campañas, o sea, de veras es bien feo ver ese tipo de situación, que te dicen, no, es que esa colonia la conocemos porque creo que es priista. ¿Y sabes así qué? Se etiqueta a los ciudadanos. Los recursos no le van a caer. Ah, pero como aquella creo que sí simpatiza y sí nos apoyó, ahí le va la carreterita, ahí le vamos a pintar la iglesia. O sea, somos un país de enclaves partidistas y eso no me gusta. O sea, eso no me gusta porque nos están haciendo una especie como de sociedad dividida. Si este presidente nos está dividiendo, los partidos le echan más a la división y dices, pues no, ¿cómo vamos a hacer un partido dividido por ideologías políticas? Que aparte ya ni existen. Desde mi punto de vista ya los partidos perdieron las ideologías políticas. Los grandes regímenes que había ideológicamente. ¿Crees que todo ha cambiado, que el mundo ha cambiado como para que cambien las ideologías políticas? Pues sí, pero ¿cómo te diré? Una vez por ahí un gran ideólogo lo dijo, ¿no? Pues que ya estamos como al final de las ideologías. Por ejemplo, yo a Morena no le veo ninguna ideología, si vamos a hablar de partidos, ya hablé de los demás partidos. Y este partido que está en el gobierno, yo no le veo por ningún lado una ideología que los una, que estructure al país,
que estructure un sistema, un modelo económico, que estructure un modelo social, que estructure mínimo un modelo político o de perdida un modelo administrativo. O sea, es una especie como No de hay partido ideología. que la rola en torno a un personaje. Eso es nada Ah, más. Es decir, pues claro. es un país, es un partido que la rola y que la rola enfrente nada más de un presidente que está diciendo las directrices de gobierno, pero te lo aseguro que si él en un momento se aleja de la política, ese partido se hace como satélites, como tribus, porque no los une nada, no los une una ideología, no les une una hermandad de estructura, de que, oye, pues somos... Esa parte que dices bueno, me preocupa por un lado, pero sí es una crítica. En el partido gobernante no hay cohesión, no hay hermandad, hay muchísima división. Y un partido político que tiene mucha división, a lo que nos puede llevar, bueno, pues es a dividir a la sociedad. Yo escucho, y todos escuchamos todos los días, pues discursos de división, discursos a veces de odio, discursos de crítica, discursos lacerantes. No escucho proyecto y que se diga esto es lo que se tiene que hacer y vamos a hacer esto y convocar, porque la gobernanza se trata de convocar a todos los sectores. Escucho este tipo de cosas. ¿Cuál es el presagio? ¿Cuál es el presagio para este partido en el poder si sigue con esta situación de dividir? Pues yo creo que va a ser una especie como de confrontación de los grupos más importantes dentro del partido. Y ya lo estamos viendo. O sea, cuando tú ves a un Mario Delgado que va a apoyar cierta campaña, a cierto estado que ahorita está en proceso electoral, y lo ves que lo corren con jitomates, se oye algo así simple, pero tú te estás dando a entender, eso te está dando a entender que no es una organización estructural como partido. Te ponen algún candidato dentro del centro del partido, oye, pues acá me cae bien, es mi amigo, vamos a hacerlo candidato. O sea, eso es todo lo que el discurso que te están diciendo los planteamientos políticos dentro de los estados. Oye, pues Morena no está respetando lo que nosotros estamos decidiendo de la base de aquí en el estado. Oye, ese es un buen candidato, pero perfecto candidato. Pero sabes que ya vinieron de allá del centro, del Comité Ejecutivo Nacional, y ya nos metieron otro candidato. Puta, se enojadísimos. En el 2000, la elección pasada, así fue el proceso. Todos molestos por ese tipo de proceso electoral. Y te lo decían, pues no, nuestro candidato, que nos pusieron, por eso perdimos. Entonces, si no hay una cohesión como partido, pues vas a presagiar eso. Son la presidencia de la República en el 2024. Una presidencia de la República que no llegue con un partido estructurado, con que todos tengan jalen parejo, que digan, oye, este candidato va a ser, que yo lo voy imposible. O sea, mis escenarios, que ser sinceros, va a ser imposible que vayan en unidad con un candidato. O sea, va a ser muy difícil porque las tribus están muy ya dadas, están dando a entender situaciones que no van acordes con la organización del partido. Entonces, si no se unen, si no tienen una estabilidad, un liderazgo dentro del partido, que no sea la voz cantante del presidente, porque eso es donde se dirige esto. O sea, si tú te diriges como partido, como estructura, hacia un liderazgo que te lo dice el presidente de la República, que él ya no tiene vela en el entierro de cuestiones electorales, pues vas a llegar muy dividido. No vas a tener futuro en una especie de elección que va a venir tal vez fuerte, tal vez más competitiva que ahora, ya se vio en la encuesta de la revocación de mandato. O sea, tiene que haber más cohesión para este partido, porque si no a futuro, yo no le veo que vaya a llegar con fuerza en las elecciones. Por otro lado, porque ahora sí, piensa que lo vine a entrevistar, pero no, vine vine a esculcar y a pedir consejo. ¿Qué hacemos? ¿Qué te merece en cuanto a una opinión respecto a la coalición? O sea, ver unificados en esta última votación en contra de la ley Bartlett, la reforma eléctrica, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. ¿Qué te merece esta unidad? Pues es una unidad buena, democráticamente hablando, pero porque no nos lleva a ningún lado. Uh-huh. Prácticamente se defendió un proceso eléctrico, un asunto muy importante para el país, pero que nos dejó a la sociedad pues ambigua. Uno,
pues, dos puntos que yo veo, de que la sociedad o el sistema político, o en este caso las cámaras, votaron por un proceso que supuestamente le hacía daño al país, que no iba a avanzar en cuestiones eléctricas o algún tipo de situación. Se bloqueó, perfecto, eso es la democracia, eso es lo que importa en este momento. Pero de todos modos se frenó algo que, pues, si dice el gobierno, oye, esto no está funcionando. Son algunas cuestiones, o sea, hemos dicho, a veces el presidente es muy bien planteado, tiene cosas que efectivamente son buenas para el país. El problema que tiene es cómo las diseña políticamente hablando, es decir, cómo ejerce la política pública. O sea, a veces hay cosas que sí le reconocemos, porque también no hay nada malo de este gobierno. Nosotros, en mi caso, yo le reconozco que efectivamente desmanteló a los que les dicen los machuchones. Es decir, a mí me tocó ver el dispendio, la escala que te puedes imaginar, ¿no? Con los gobernadores mismos que entrevisté y que acabé haciéndoles los textos porque acabaron en la cárcel. O sea, dispendios, bien. Fuertes. Las negociaciones que tenían para licitaciones, los acuerdos que tenían con los empresarios, las heredades que tenían para dejar a sus parientes dentro del gobierno. O sea, esa fue la gran culpa del gobierno, del PRI-PAN dentro de sus administraciones, que nunca escucharon a la gente, que siempre se quedaron sordos en cuanto a cómo debía de ser un proceso de transición hacia la gente. Nunca la escucharon. O sea, de perdidas, el presidente escucha y no hace políticas públicas coherentes, pero dentro de las administraciones panistas y priistas nunca escucharon a la gente. Nosotros se lo decíamos, yo se lo decía a los gobernadores, es que ustedes nunca escuchan. Si no es que el pueblo no debe de escuchar, porque si el gobierno se hace esto, el pueblo todavía no sabe, no está politizado. Pero bueno, pues esto fue la situación que ocurrió. O sea, a la pregunta de fondo que tú me haces de que hay un cambio, de cómo debe ser un cambio, porque va a haber cosas que le van a bloquear al presidente, pues yo siempre he planteado pues, una organización partidista, porque los partidos van a seguir existiendo, la clase política va a seguir existiendo con sus ramales, unificada, estructurada, de alguna forma va a seguir operando, como siempre ha venido operando. Entonces, una vez se lo dije a la hermana del presidente Calderón en una entrevista, precisamente como tú y yo, y se la dije para que más cercana a su presidente, que que ser gobernadora de Michoacán. Y le dije, oye, ¿por qué no hacen un plan estructural de gobernabilidad entre todos los partidos? Que haya un plan integral, todos júntense y vamos a hacer una democracia sólida. Me dijo que no se podía. Su respuesta fue, no se puede. ¿Coalición? Una especie de coalición, pero que llevamos allá un rumbo todos. O sea, no podemos seguir así, Karen. O sea, no podemos seguir jalando cada quien el PAN por su lado, el PRI por su lado, que ahora están en alianza, Morena por su lado, porque dice que es la oposición. No podemos seguir diciendo que los fifís y los ¿cómo les dicen? Los fachos o los... En fin, o sea, no podemos seguir estando divididos como país, como sociedad, ni la clase política debe estar dividida. O sea, no, se debe de acabar esa película. Ya la hemos visto miles de veces y no nos está llevando a ningún lado. Nos está llevando a crisis económica, nos está llevando a ingobernabilidad en cuestiones de... Parece que los que gobiernan ahora son los narcotraficantes, en vez de un sistema político. Sí. O sea, de veras, ¿qué país? Aquí hace como 15 días asaltaron a un muchacho y tú te quedas con la caja de tristeza porque hasta tú ves la situación aquí de una cuadra y asaltan a alguien y a balazo limpio. O sea, no podemos estar en un país donde no hay gobernabilidad y los que gobiernan es el Mencho, el cártel de Sinaloa. Bueno, es que son el gabinete de Andrés Manuel, entonces. ¿Qué pasa? Son su gabinete. Pero no es de ahorita, O sea, el problema del narcotráfico lo tenemos arrastrando ya varios años, varias décadas, y como decíamos antes, el narcotraficante, y lo sabíamos, un militar me lo platicó a mí y me dijo, mira, el asunto era así, le decía, ¿sabes qué? Tú vas a operar ahí, pero quiero que me pongas la carreterita, que le arregles al padre de la iglesia, que vayas y a la escuela me la pintes y no pasa ningún problema. Y todos felices. ¿Qué pasó de repente? O sea, ¿cuál fue la situación? ¿Qué nos...? Mira, hasta los dientes. Hasta los narcotraficantes eran organizados, eran ordenados, eran gente que no se metía con la sociedad. Me decían que los códigos de los narcos eran matarse entre ellos, pero con la familia y con la sociedad. Y de repente, ¿qué pasó? Nos descompusimos como sociedad. El narco hasta se descompuso.
y con una confrontación social tan espantosa que tú ves, que si no llegamos a hacer un acuerdo nacional, todos, todos, sindicatos, empresarios, clase política, partidos políticos, clase trabajadora, todos, de hacer un acuerdo nacional, este país no va a avanzar. Así yo en mi tesis. Para eso se necesita voluntad política, se necesita voluntad para hacer un acuerdo nacional que permita que este país retome el orden. Como bien dices, el tema del narcotráfico, yo nunca había visto tal cantidad de feminicidios, Así el es. tema de las desapariciones, siete mujeres desaparecidas por día, 11 feminicidios por día, circulación de videos bastante violentos. Y hay algo que sí es verdad. Antes veías en las administraciones que el narcotráfico era administrado. Hoy los que administran son los narcos. ¿Se volteó? O sea, se volteó y pasaron a formar parte del gobierno. Durante el periodo de Felipe Calderón, ¿no? La gran protesta por el tema de la confrontación con el narcotráfico, 50,000 muertos, y ya llevamos ahorita en 3 años, en la mitad del sexenio, 100,000 muertos. Y entonces, pues esto ocasiona de manera permanente la zozobra entre toda la sociedad respecto a sentirse siempre insegura. Exacto. La percepción de seguridad es muy baja. Y Norberto, has escrito muchas otras cosas y me llama la atención un artículo tuyo reciente del 19 de abril acerca, dice, lista nueva ley pero sin proyecto comercial de litio. Y haces una real análisis. El artículo 27-28 constitucional dice que todos los minerales son propiedad del Estado. Sí. Luego entonces no necesitas nacionalizar el litio porque ya está nacionalizado. Pero me llama la atención porque muy pocos han tocado este tema y parece que como si fuese un triunfo lo que ya existía. O sea, el litio siempre ha sido de los mexicanos, vía la Constitución. Pero aquí hablas acerca de un proyecto comercial. O sea, el partido en el gobierno se aventó esta situación de decir, el litio vamos a nacionalizarlo, cosa que es mentira porque eso ya sucedía, pero en vez de plantear cómo se va a usar el litio y cómo va a traer recursos al país y el plan comercial que se tiene que realizar y cómo vamos a poder tener mayores recursos y cómo puede aumentar la producción y volvernos hasta exportadores de litio y meter el tema de la fabricación de las baterías y todo este tipo de elementos con las cuales se utiliza el litio y que nosotros, bueno, pues somos la 9ª potencia en tener litio en muchas zonas del país. Y la ley no contempla esta parte. Me parece que mentir también es corrupción. Y lo redactas muy bien en tu artículo. Y quisiera que le comentaras a quienes el día de hoy nos ven, ¿por qué decir que hace falta un proyecto comercial? Pues porque no vamos de la noche a la mañana por un decretazo de que dices, oye, el litio ya es nuestro, pero como tú lo reiteras, ya está estipulado en la Constitución. Pero bueno, hacemos todo un show mediático en la Cámara de Diputados para decir, oye, el litio ya se va a nacionalizar, es nuestro y no entra ninguna empresa extranjera a comercializarlo. De nacionalizarlos, cuidado, no dijo nada. No sé, vamos a ver en un futuro cómo va a estar la situación, porque puede haber un resquicio legal por ahí en cuestiones legales, a lo mejor mexicanos o sean empresas nacionales y puedan entrar. Pero te dice, oye, pues bueno, ya somos felices, porque ya el litio es nuestro, nadie lo va a explorar, que es apenas el término que se debería de utilizar.
explorar, porque todavía ni siquiera los yacimientos están produciendo, no están haciendo ningún tipo de cuestiones que tú digas, oye, ya se está comercializando, ya se lo estamos vendiendo. Entonces había empresas chinas, hay algún tipo de empresas que ya querían entrarle a la situación, pero simplemente son cuestiones de exploración. Entonces, estaban explorando esos yacimientos que, ojo, tampoco sabemos si esas empresas que ya les habían dado una concesión para explorar los yacimientos de litio no se van a ir a un litigio, tanto en tribunales nacionales o en controversias internacionales que siempre salimos perdiendo y acabamos pagando un lanal de dinero porque no se contemplan ese tipo de situaciones. O sea, estaban las exploraciones. Efectivamente, la estaba haciendo una empresa china en Sonora y alguna otra empresa que no recuerdo todo el nombre, pero estaban haciendo las exploraciones. Ese tipo de cuestiones en la ley no quedó estipulado. Oye, ¿qué vamos a hacer con las concesiones? Y el segundo punto que comentas, o sea, no se está planteando más que una empresa que del Estado se va a organizar, pero no sabemos ni cómo va a organizarse. No te dice una ley que se hizo al vapor. Mira, que eso es común en la legislación, en el Congreso de la Unión, ¿no? Es que ahorita que se avientan luego unas iniciativas, nunca se llevan a cabo, que siempre te dicen que son lo máximo para legislar en cuestiones, pero nunca se llevan a cabo. Acaban en la congeladora y acaban que no sirven para nada ese tipo de legislaciones. En este aspecto, pues es un claro ejemplo. O sea, no se proyectó un buen decreto presidencial, perdón, un buen proyecto legislativo de decir, oye, mira, después de que se nacionalice el litio, tenemos esta empresa va a estructurarse de esta forma y tenemos ya un mercado comercial mínimo con Estados Unidos, que es el principal proveedor que a lo mejor nos podría comprar litio. ¿Por qué? Porque dentro del TEMEC viene un acuerdo comercial no muy bien definido, un apartado donde dice, oye, pues los carros híbridos van a ser la mera, el motor de la movilidad para un futuro, ¿eh? Entonces, el litio va a ser fundamental. Elon Musk por ahí ya dijo, oye, para su empresa Telsa, dijo, yo quiero mucho litio para nuestra empresa. Es decir, no se hizo un proyecto, no sabemos qué mercado podríamos, hacia dónde orientarnos. Eso que tenemos varios acuerdos comerciales. O sea, no se hizo un proyecto integral legislativamente hablando, de decir, oye, por aquí podemos jalar, por aquí se va a hacer un acuerdo, por aquí tenemos dónde vender el litio, esta empresa va a funcionar de esta forma. Encuentras un yacimiento de petróleo, ya tienes a Pemex trabajando, ya tienes, oye, ahí hay un yacimiento, vamos a explorarlo. Pero en el litio estamos en un planteamiento virgen. No vamos a saber ni para dónde jalar. Nos vamos a quedar con el litio. Entonces, bueno, ya es nuestro y sí, qué bonito. Es nuestro y luego hay que se haga viejo. Hay que se haga viejo y que no pase nada. No, o sea, necesitamos entrarle. Y en lo que le tiene miedo al presidente, que eso también no me gusta de él. O sea, que la globalización le da miedo, que él para qué va a ofrecer cosas al extranjero. No, o sea, vamos a quitar la máscara como humanos, como cualquier familia, como cualquier nación, somos competitivos. Claro. La traemos en la naturaleza. Entonces, nosotros como nación no tenemos por qué estarnos estancados de que otros países o otras naciones estén haciendo competitividad. Vamos a competir, no vamos a tenerle miedo a la competitividad. Ese pensamiento me gusta. Además, yo le preguntaría a todas quienes nos escuchan, China hoy es una gran potencia. ¿Qué tenemos de distintos? ¿no? Exactamente. Tenemos la misma capacidad, tenemos calidad en la mano de obra. La mano de obra mexicana es impresionante. Chile, sin irnos tan lejos, Chile. Claro. Y tenerle miedo a ser un país competitivo, pues es quedarnos ahí guardados, estancados y sin tener producción. ¿A cuántas y cuántos de nosotros no nos gustaría que nuestros hijos fuesen ingenieros y se dedicaran a la explotación del litio, a la fabricación y a la especialización de las energías del futuro? Eso es un campo importantísimo en el cual México podría ser punta de lanza. Y no lo digo yo, sino lo dice los estudios, lo dicen los periodistas, lo dice usted mismo, tú misma lo dices. México es un país muy rico en todos los sentidos. Exactamente. Entonces, o sea, no podemos quedarnos estancados en una situación de que yo siempre lo he calificado, luego le hago el símil a mis compañeros y nos reímos. Como que llegó a una tienda bien surtidita y él llegó como tendero a administrarla. Oye, vamos a vender el azúcar, oye, vamos a vender el pan. Sí, vamos a vender. Pero necesitamos proveedores, necesitamos que nos hacer alianza con aquel que nos va a proveer algo
¿Para qué? Pues para competir con aquellos de aquella tienda, para ganarles el mercado. Vamos a hacerlo. No, este está dedicando a vender todo. Y la tienda se está quedando hueca, vacía y todo, porque no te sale a competir. Y dice, no, ¿para qué? Eso no, pues eso de tener dinero, eso de, no, eso no. Nosotros no tenemos esa mentalidad, no. O sea, no la tendrás tú como estadista. Ok, pero tienes que respetar que estás gobernando un país que quiere progresar, que no quiere tener inseguridad, que tiene que tener un buen nivel económico, que su Claro. familia viva bien, que no esté mendigando la comida en las calles, que no esté viéndose los niveles de pobreza aquí en este país. Pues eso es lo que quiere este país. No quiere saber cómo piensas, que no quiere ver que, ay, es que yo no voy a competir porque así no es mi mentalidad. Está bien, no piensa, pero 130 millones de mexicanos no piensan así. Ellos quieren tener un país, una sociedad bien, estable, sin violencia, que salgas a la calle sin problemas, que tengas un nivel económico estable. Ok, no las grandes masas de dinero, pero sí un nivel de vida estable, un nivel de vida que tus familias, que todos estén bien. O sea, a mí me da tristeza ver un país que como que está estancado así, sin moverse para allá, para arriba, para el otro lado. Claro. ¿Por qué? Porque la mentalidad de eso de decir, oye, pues es que no vamos a salir a competir porque no es nuestro fuerte ni nos interesa. Pues sí, no te interesará a ti, pero necesitamos hacer un país estable. Eso que te comprometiste como presidente y como nación, tienes que desarrollarlo, aunque no te guste a ti. O sea, me pongo en mi caso, si fuera un presidente, o sea, yo no estaría, yo le diría al ejército, oye, ¿sabes qué? Oye, nos está dando problema el cártel de Sinaloa, oye, los del Mencho están haciendo un relajo en Michoacán, oye, ya sabemos quiénes son, los tenemos identificados, las áreas de seguridad ya saben quiénes son. Hasta cuando entrevistas a un narcotráfico, perdón, oyes las entrevistas que hacen los narcotraficantes y todo el mundo te dice ellos mismos, todo el mundo sabe quién es quién y dónde están y qué es lo que hacen, cómo se mueven, a qué le venden. Oye, tú como gobierno no sabes todo eso y ya, júntate a tus áreas de investigación, júntate al secretario de Marinas, júntate al secretario de la Sí. Defensa y mira, siéntanos y dile, ¿sabes qué? Y este, los vamos ya a poner en su lugar porque ya se están pasando de listos. Pues eso es lo que queremos ver de un presidente, Claro. que actúe como estadista, que le diga Que no a le dé Marcelo miedo. Ebrard, que le diga a Tatiana Cloutier, mire, se me van a los países, bueno, Ebrard sí lo hizo por ahí hace poco, y me van y me consiguen inversiones para el litio, váyame a ver quién quiere el mercado, quién nos va a Claro. comprar el litio. Eso es lo que queremos ver, o sea, ok, tienes esa estructura de que, bueno, no veo así el país, no sé, pero no debes de pensar como tú, es decir, debes de pensar como piensa tu pueblo, como Claro. quieres que sea gobernado. Y somos un pueblo competitivo, somos un pueblo entrón, somos un pueblo que está hecho para poder servir, somos un pueblo servicial, somos un pueblo con valores, Turísticamente hablando, somos un potencia. pueblo trabajador, o sea, tenemos todo, absolutamente todo. Y esta ha sido de verdad una tarde de mucho análisis, una tarde en la que no hay que tenerle miedo a descubrir cosas, no Así hay que es. tenerle miedo a señalar lo que está mal, venga de donde venga. Y eso es algo que debemos de hacer como ejercicio y como ciudadanía todos los días. Norberto, ¿algo que quieras decir para despedirnos? Pues no, al contrario, gracias a ustedes por este espacio que nos dan para mujeres que leen y decirles que nosotros, yo lo principal como periodista, yo sí anhelo un país mejor, una sociedad mejor, un país que se mueva por su propio pie, que diga, ¿sabes qué? Se pueden hacer las cosas. Y empezarnos a quitar lo que siempre han pensado los políticos de nosotros como sociedad. De que como el pueblo no sabe, pues le hacemos lo que quiere, lo tratamos como quiere. Y no, o sea, lo han demostrado una y segunda administración. Y todas las administraciones que he visto pasar lo he visto. Entonces, mi gran referente como periodista de investigación que luego hago en los medios que he escrito en toda mi vida, es hacer ese tipo de reflexiones, que seamos una sociedad más justa, Claro. más equitativa, para que pues en un día de estos sí nos despertemos, porque sí somos una potencia mundial. Sí, pues muchas gracias, Norberto. Ha sido una tarde excelente de mucha reflexión y nuevamente decirles e invitarles, la única manera de proteger a un periodista que investiga las cosas que muchos no quieren que se investiguen, es siguiendo sus pasos, estar pendiente de lo que escriben, porque arriesgan la vida, la integridad física y arriesgan todo. Y darles voz y estar pendientes de ellos es una obligación tuya, mía y de todos los que vivimos en México. Protejamos a
las y los periodistas. Muy buenas tardes, que tengan una excelente tarde y bueno, nos vemos el próximo jueves en Mujeres que Leen. Gracias, hasta luego.